Investigación. Generalmente se habla de investigación sin diferenciar dos aspectos más generales. La parte del proceso nos indica cómo realizar una investigación dado un problema a investigar, es decir, qué pasos debemos seguir para lograr la aplicación de las etapas del método científico a una determinada investigación. Y la parte formal es más mecánica, hace relación a la forma como debemos presentar el resultado del proceso según en la investigación, lo que comúnmente llamamos el informe final de la investigación. Como se puede observar, la investigación científica se define como un proceso que, mediante la aplicación del método científico, va a procurar obtener información relevante y fidedigna para entender, para verificar, corregir o aplicar el conocimiento en un proceso cambiante y continuo. También se puede entender que es una investigación sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre las presuntas relaciones entre fenómenos naturales. La investigación científica, como base fundamental de las ciencias, parte de la realidad, investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías o con muy poco conocimiento de ellas. El conocimiento de la realidad es la mayor garantía para cualquier proceso investigativo. Si durante el desarrollo de este proceso el investigador no se sirve de un diseño previo, de una estructura básica, su trabajo puede resultar infructuoso. El esquema del proceso de la investigación puede ayudarnos a estructurar nuestro diseño. No es una camisa de fuerza, por el contrario, es de gran elasticidad e imprime seguridad al desarrollo, hasta el punto que la relación de cada etapa permite, asimismo, el control de los pasos anteriores y da lugar a posibles modificaciones antes de continuar con el paso siguiente. Finalmente, conviene notar que investigar es ver en la realidad lo que otros no han visto. La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sintetiza para el logro de nuevos conocimientos. No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido, o ha sido escrito o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios generales. El investigador parte de resultados anteriores, de planteamientos, de proposiciones o respuestas en torno al problema que le ocupa. Para ello, debe de plantear cuidadosamente una metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. De no existir estos instrumentos, debe de crearlos. La investigación debe ser objetivo, es decir, eliminar en el investigador preferencias y sentimientos personales, y se resiste a buscar únicamente aquellos datos que le confirmen su hipótesis. De ahí que emplea todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos corregidos y los procedimientos empleados. Finalmente, una vez sistematizados los datos, son registrados y expresados mediante un informe o documento de investigación en el cual se indican la metodología utilizada y los procedimientos empleados para llegar a las conclusiones presentadas, las cuales sustentan por la misma investigación realizada. Tradicionalmente, de acuerdo a los propósitos inmediatos que persigue el investigador, se plantea formas, enfoques y tipos de investigación, los cuales generan diferentes maneras de aplicación y se desprenden diferentes estudios de investigación, siendo el investigador, de acuerdo a su realidad problemática, quien toma la decisión de utilizar tal o cual forma, enfoque o tipo de investigación. A la investigación pura
Se le da también el nombre de básica o fundamental. Se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de muestreo, a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas. Se preocupa poco de la aplicación de los hallazgos, por considerar que ello corresponde a otra persona y no al investigador. A la investigación aplicada se le denomina también activa o dinámica y se encuentra íntimamente ligada a la anterior, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la realidad. El estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos en circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige a aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. Los tipos de investigación como la historia, descriptiva, experimental y su relación con el tiempo son el punto de partida para el análisis y comprensión de los enfoques investigativos y las denominaciones de investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Siempre se ha tenido la idea a que la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo es el manejo numérico y estadístico de los datos, pero en realidad no es así. Las diferencias no son de corte numérico y radican más en la estructura epistemológica y en el manejo metodológico de los objetos de estudio. La perspectiva para la explicación de la realidad son diferentes. Los enfoques cuantitativos trabajan con la cuantificación de los datos, de ahí su relación con el número, mientras que los enfoques cualitativos se trabaja con la argumentación, la palabra, el consenso. La cuantitatividad busca la exactitud y la estandarización. La cualitatividad se centra en los valores, en visiones, en formas de ser, en percepciones, ideas y sentimientos de los protagonistas. Los problemas de la realidad no son cuantitativos ni cualitativos. La realidad es una y puede ser investigada. Es, por lo cual, el investigador quien debe preguntarse en qué situaciones de investigación debe ser utilizado el enfoque cuantitativo o cualitativo, pero son la naturaleza del problema u objeto de estudio quienes determinan el método o enfoque que debe ser utilizado y no así el investigador. El investigador debe tener formación para la investigación y estar en capacidad de enfrentar los diferentes enfoques de acuerdo a las situaciones que debe investigar, las cuales podrán ser trabajadas por diferentes enfoques que deberá definir el investigador a la hora de estructurar su proyecto. Cuando se habla de investigación cuantitativa y cualitativa, se hace relación a sus variables o hechos objetos de estudio. En la cuantitativa, el referente es numérico y para la cualitativa, el referente es conceptual. Su orientación y enfoque varían. La orientación en la cuantitativa es la verificación de hipótesis, mientras que en la cualitativa es el descubrimiento de hechos o sustentos o supuestos, lo cual hace que el enfoque sea analítico u holístico. Tradicionalmente, de acuerdo a los propósitos inmediatos que persigue el investigador, se plantea formas, enfoques y tipos de investigación, los cuales generan diferentes maneras de aplicación y se desprenden diferentes estudios de investigación, siendo el investigador, de acuerdo a su realidad problemática, quien toma la decisión de utilizar tal o cual forma, enfoque o tipo de investigación. Dentro de los tipos de investigación histórica, podemos decir que sus características se encuentra el enunciado del problema, la recolección de la información, esta debe ser o puede ser entre primaria y secundaria, la crítica de datos y fuentes, que esta se divide en crítica externa formal, externa de forma, y crítica interna que se refiere a contenido, la formulación de hipótesis y la interpretación e informe. Con respecto al tipo de investigación descriptiva, tenemos 8 pasos
o actividades que se deben desarrollar, como es la descripción del problema, la definición y formulación de la hipótesis, los supuestos en que se van a basar las hipótesis, el marco teórico, la selección de técnicas de recolección de datos, entre ellas definir la población y la muestra, categorías de datos a fin de facilitar las relaciones, la verificación de validez de instrumentos y por último la descripción, análisis e interpretación de los datos. Para el tipo de investigación experimental se divide en los siguientes pasos: la presencia de un problema para el cual se ha realizado una investigación bibliográfica, lo que viene siendo después tener que identificar y definir el problema. Posteriormente hay que definir la hipótesis y las variables a utilizar, el diseño del plan experimental, el cual puede estar dividido en diseño de investigación, determinación de la población y la muestra, la selección de instrumentos de medición, la elaboración de instrumentos y procedimientos para la obtención de datos. Posteriormente se deben de realizar las pruebas de confiabilidad de esos datos, la realización de experimentos, por último el tratamiento de los datos, que es una cosa en estado del dato absoluto, como otro dato procesado y también otro dato que hay que dar por definir. Y dentro de los otros tipos se encuentra el ex post facto, que el investigador se fundamenta en hechos cumplidos, y la investigación participativa, que tiene por objeto determinar un sistema metodológico que pueda aplicarse en toda clase de estudios. Aplica el método científico para hacer investigación en ambientes difíciles y con personas de escasos conocimientos y recursos. Parte de las referencias utilizadas en esta presentación.